Estamos con una candidata más aquí en Políticamente Incorrectos. Es momento de que continuemos conociendo las opciones. El debate presidencial se ha dado, está sobre la mesa las propuestas y hoy me acompaña Pacha Terán, quien es candidata para la vicepresidencia y ella se va a presentar. Ella les va a contar a ustedes un poquito sobre su trayectoria, con quién está y para qué está, por qué está, de dónde viene y todo lo que ustedes deseen conocer. Bienvenida, por favor. Bueno, Pacha. gracias por este espacio. Vengo desde la provincia de Imbabura. Recuerda que en la historia Pacha se casó con Huayna Cápac para tener a su hijo Atahualpa. Claro. Entonces, sí, para mí, en esa historia, venir al río Tomebamba y ahora verlo con agua me alegra mucho. Entonces, estoy aquí. ¿Quién Carmen, es querida, Pacha? para... ¿Cuántos, a quién representa? ¿Quién es como persona? Siempre a veces la gente dice que los candidatos están tan distantes y ahora que he estado con algunos quieren saber cómo es, quién es y a quién representa Pacha. A ver, primero soy ecuatoriana, ¿no? Entonces, de Imbabura. Sí, de la provincia de Imbabura, de una comunidad que se llama Peguche. Por mi papá soy de Peguche y de ahí nacen Ñanda Mañachi y Jesús Fichamba, digamos como los más representativos, que músicos hay más todavía. Ya. Búscale en Glu Glu Glu. Ya. De Quinchuquí, mi mami, sí, de ahí hay un grupo bien interesante que se llama Sisai, que ha tenido una importantísima aceptación en Japón. Entonces, sí, hacia todo el mundo. Entonces, Otavalo estamos realmente en todo el mundo. Y bueno, ¿a quién represento? Yo diría, nos representamos en la mujer del campo, de la ciudad, en la compañera que hace comunicación, que está en el volante, de la mujer que es padre y madre, de aquella mujer que trabaja todos los días, incluso cargando en su espalda a sus hijos. Ayer estuve en Loja y al igual que en muchas partes del Ecuador, hay muchos niños vendiendo. Sí. Que no es correcto. O sea, los niños tienen que estar jugando, estudiando en sus guarderías respectivas. Entonces eso me motiva a querer cambiar esa realidad, que sí podemos. Justo hacia allá iba, ¿no? ¿Cuál fue la motivación para que una mujer que muchas veces puede encontrar la paz en el campo, la tranquilidad, sí, decida meterse en este mundo que es la política, en donde le comienzan a echar lodo con ventilador y le salpica todo lo que quiera, y sea nueva o sea antigua, le ponen en el mismo saco, todos le van a decir ladrona, y si no le van a decir ya viene a robar, y es tan duro meterse a este mundo de la política, ni hablar para las mujeres, que generalmente recibimos mensajes a la interna, cosas que no quiero ni contarles por este medio. Algún rato ya cuando estemos más avanzados les cuento, pero es difícil el mundo de la política y más aún para la mujer. ¿Qué fue lo que le motivó? Debe ser algo muy grande para cambiar esa paz por esa guerra. Alguna vez hablábamos con los estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi en una visita que coincidió y justamente me decían, ¿no? ¿Cómo usted quiere hacer política en el Ecuador corrupto? Y le dije esto y te comparto contigo. Y yo estoy segura que el Ecuador es una población con hombres y mujeres trabajadoras. Otra cosa es que nos generalizan justamente para ahuyentarnos de la posibilidad de ocupar estos cargos, ¿sí? Para que sigan haciendo sus fechorías, pues, ¿no es cierto? Entonces sí es importante diferenciarnos entre el pueblo ecuatoriano y quienes han venido gobernando, que realmente no han gobernado para el Ecuador, mucho menos el actual dictadorcito, lo digo yo porque es el colmo de los colmos realmente. Entonces, eso me ha inspirado, me ha motivado decir que sí se puede hacer otro gobierno que no sea de corrupción, porque nosotros no hemos gobernado. No hemos gobernado. Mira, podemos ver toda la lista de presidentes de la República y todos son o banqueros o empresarios. Entonces, y lo peor de todo es que el concepto de emprendimiento nos deja para nosotros como pueblo y ellos se llevan el concepto de empresarios. Así es. Ah, qué fácil. Entonces, siempre hablan de inversión y a veces me da como... Me da la gana, me da la oportunidad y me da la alegría de decir, vea, o sea, la radio es una entidad privada. La compañera que está vendiendo lechuga es una iniciativa privada. La compañera que tiene la venta de hamburguesas o lo que sea, son privados, ¿no? Entonces, no solamente son las grandes empresas que bestia y además que deben demasiado al Ecuador, los privados. Entonces, hemos apostado justamente a eso, a que sí podemos hacer gobierno desde estas pequeñas y medianas empresas que quizás no tengan los cientos de millones de dólares, pero generan más empleo que los que sí tienen, pues.
Completamente. ¿Cuáles son las luchas de Pacha Terán? ¿Cuál es su formación? ¿A qué le ha permitido la vida acceder? Cuéntenos un poquito. Verás, mis hermanos mayores, somos 9. Ya. Somos una familia de 9 hijos e hijas. Mi mamá, cuando tuvo ya su tercer hijo, más o menos ya quería acceder a un método anticonceptivo, pero en cada lugar que se iba le hacía tener miedo, pues, en lugar de darle garantías. Así hemos llegado a ser 9 hijos e hijas, pero de los 9, 4 tuvieron que salir migrando del Ecuador, fuera del país, para que los 5 siguientes podamos estudiar. Sí, entonces mi papá también ha tenido que estar ausente muchos años, migrando, sí, para que nosotros podamos seguir estudiando. Entonces, así he podido estudiar el colegio, la escuela, la universidad. He logrado tener mi título de tercer nivel, de cuarto nivel. He logrado sacar 2 títulos de cuarto nivel, es decir, en la Flaxo y en la Central. Yo quiero mucho a mis padres, a mi abuelita, porque ellos me enseñaron pues que hay que trabajar, ¿no? Y mi abuelita trabajaba vendiendo menudo, lo que ahora se conoce como caldo de 31. Ya. Y cada vez que me iba a la escuelita, mi abuelita vendía en la Plaza Central y mi escuela comunitaria pasaba por ahí. Entonces, siempre cuando salía de la escuela, ya aquí estaba mi carnecita asada y alguna cosita para tomar. Y cuando me iba, ya me decía, corre porque ya estás atrasada. Entonces, esta experiencia a mí me ha permitido querer mucho a mi comunidad porque me han dado bastante educación, salud. Son los dirigentes los que han logrado eso. Entonces, esta realidad, en las comunidades no tenemos niños en las calles, ni personas abandonadas. Yo creo que sí se puede generar un Ecuador más justo, en el que podamos los niños y niñas estar en las escuelas, jugando tranquilamente. Y por eso estoy aquí. Digo, sí podemos. Ajá. ¿Cómo le sienten ustedes en esta primera parte y luego ya de transcurrido el debate presidencial, que tuvo un formato complicado, pero que de alguna forma hizo que alguien se note más que otros? El profesor Escala, el profe Escala, como le conocen, es su candidato a presidente. Claro, así es. Aquí en el Azuay está el Seba Ceballos y Pacha conforma el equipo de la lista 2, ¿no? Esto es importante decirles a los amigos porque en una papeleta de 17 candidatos, 16 candidatos a presidente, 17 candidatos a asambleísta, realmente es difícil que puedan ubicarle. Pero en este contexto, ¿cómo ven ustedes las posibilidades que están haciendo para que estas posibilidades aumenten? Mira, sabes que no solamente hubo el debate presidencial, ¿no? Recuerda que también había el debate vicepresidencial. Entonces, estos 2 debates movieron el tablero totalmente, porque nos ponían a 2 candidatos, ¿no? A la fuerza, como elegir entre el cáncer y el SIDA. Completamente. Entre la espada y la pared, chuta, entonces no. Dejemos eso para la segunda vuelta y no nos lleven a eso, por favor, la mayoría de ecuatorianos. Hoy elijamos bien el 9 de febrero. Y mira que después del debate, primero al debate vicepresidencial, ni vino la señora Pinto. Nosotros dijimos que no le manda pues el Novoa al debate. Después ella aclaró que era un tema de agenda. Peor, digo, pues porque entonces ni le importa al Ecuador, porque mira que el debate vicepresidencial no era obligatorio. No era obligatorio. No era obligatorio y pese a eso estuvimos 14 candidatos vicepresidenciales y dimos lo que está en nuestras capacidades, no, incluso hasta más podríamos dar, pero esos tiempos están limitados y toda la presión de los medios. Es complicado, sí. Entonces ahí, digamos que algunas redes y todo eso han reconocido que he podido mostrarme en la palestra nacional. Pero lo más importante es cómo el debate vicepresidencial se conjuga con el debate presidencial. Pues coincidimos o no, ¿no es cierto? Hacemos equipo o no. Entonces esto se demuestra en las bases comunicacionales y políticas que entre las candidaturas que coinciden en sus políticas que planteamos para el Estado, para hacer gobierno, es justamente el de Jorge Escala y Pacha Terán. Entonces ahora el público, digamos el elector y electora, puede elegir de manera informada, incluso revisando estos debates, porque sí es importante. Ahí estamos planteando. En el debate presidencial, en cambio, mira, o sea, yo sí estoy bien dolida porque permitieron, sí, los organizadores de este debate, que avasallen pues, a nuestros guaguas. Porque preguntaron, ¿no? Y creo que me copiaron, porque justamente se le pregunté al Diego Borges, le digo, ¿y usted? Porque es la Perina Correa la que está planteando sancionar a los niños como si fueran adultos en caso de que estén delinquiendo. Entonces, qué bestia, o sea,
todo mundo ofreció cárcel, mano dura, etcétera, etcétera, ¿no? Y el único candidato que habló de la niñez para que se tenga que cuidarla fue mi candidato, el Jorge Escala. El resto, todos ofrecían hasta quitarles derechos civiles, imagínate lo que estamos hablando. Y esto me aterra mucho porque estamos hablando después de un contexto donde tenemos el caso de nuestros niños de las Malvinas y fueron capaces, el uno ni siquiera de responder, que es Daniel Noboa, y los otros a avasallar prácticamente. La delincuencia de nuestros niños corresponde a la ausencia totalmente al descuido de cada gobierno de turno y corresponde cambiar esa realidad cuidando a nuestros niños. Así es, endereza al niño para que no castigues al joven, dice Así por ahí, es. decía mi abuelito. Entonces, eso es lo que no está pasando en este país, ¿no? Lamentablemente las políticas públicas no están enfocadas a brindar oportunidades o alternativas para los niños. La educación no está accesible. Hay ahora un número más alto de niños que no ingresan, que no tienen acceso a educación. El analfabetismo ha crecido. Estamos involucionando en vez de evolucionar, ¿no? Y eso sí que ya no es aquí que le parece a Pacha o que me parece a mí. Ahí están los datos y hace algunos programas atrás estuvimos aquí a una persona del INEC y decía todos los candidatos deberían estar al día con las estadísticas para que sepan en dónde se van a sentar y con qué país van a tratar y a quiénes deben gobernar. Así es. Y eso a mí me parece importantísimo. Ustedes hablan de una de estas propuestas que es enfocarse en la seguridad de los niños, que a mí me parece muy, muy necesaria también. Coméntenos alguna otra propuesta. Yo pienso que podríamos tocar un par de propuestas que ustedes tengan para que los amigos que nos están escuchando vayan teniendo una idea de qué clase de gobierno es el que plantean el doctor Escala con Pacha. Es un gobierno que la seguridad tiene que estar de la mano de la justicia social. Sí, por eso hay dos propuestas súper claras y a veces los economistas, ojalá me esté escuchando algún economista, me gustaría conversar este tema, profundizar mucho, porque planteamos dos propuestas importantes. La una es una línea de crédito todo dos, que son a 2 años de gracia, con 2 años de gracia, $2,000 millones como capital para que se acceda a estos préstamos al 2% de interés. Esto sí se puede hacer, porque es el Estado ecuatoriano a través del gobierno el que regula todo esto. Ahora que dejaron de regular y pagamos más de lo que, o sea, esa es otra cosa. Pero nosotros sí nos proponemos regular los intereses de la banca privada y de las cooperativas, pero además generar esta línea de crédito en nuestras instituciones públicas, justamente para las pequeñas y medianas empresas, así como también para la agricultura familiar campesina y por supuesto para la pesca artesanal, que de paso te cuento que en Manta ni siquiera pueden entrar a pescar nuestros pescadores artesanales. Ese mar no nos pertenece. Imagínate, porque ha sido de los... Yo conozco desde Santa Elena y cómo va subiendo por la Ruta del Sol, tengo una afinidad, una cercanía con Manglar Alto, con Montañita, con San Pedro, y ellos me han ido contando cómo poco a poco han perdido territorio. Mira. Quienes están trabajando están vacunados y muchos con el dolor del alma murieron. Eso por un lado, tenemos pescadores artesanales desaparecidos, pero eso es otro caso, también eso, pero también en el 2009 han entregado pues estos puertos a las empresas chilenas para que ellos pesquen el mejor atún del mundo que está en Manta. Imagínate lo que está pasando. Esto vamos a resolverlo, tenemos que hacerlo, porque hay que revisar con qué condición se entregaron a nuestros atunos. Por un lado. Por otro lado, la triplicación de la inversión en obra pública que da vialidad, la construcción de mejorar la vialidad, obras de infraestructura para canales de riego, sistemas de agua potable, colegios, universidades. Cuando hay inversión en obra pública en universidades, realmente estamos garantizando el ingreso de las universidades de los estudiantes. No podemos decir solamente que va a ingresar libremente. Así están planteando todos los candidatos. Hay que ver el origen del candidato y decir cómo. Pues nosotros decimos ampliando, abriendo, sí, más infraestructura, construyendo más universidades, colegios y escuelas. Ahora dicen la otra pregunta del millón, ¿de dónde sale la plata? Ya les voy a contar. Planteamos la moratoria de la deuda externa, porque se está yéndose $8,000 millones pagando puntualmente la deuda externa, y no decimos no pagar, porque después me dicen, no van a pagar. ¿Qué pasa con el riesgo país? Tranquilos. El riesgo país, mejor dicho, la moratoria de deuda externa es una política internacional para países como Ecuador,
que está protegida por las Naciones Unidas y por otros países aliados. Entonces, no vamos a tener problemas, sí, de que vamos a estar después con bloqueos económicos o alguna cosa de esas, y además no estamos diciendo no pagar, estamos haciendo una moratoria a la deuda externa para, por primero, aquí mejorar. Esto es decir, dejar de pagar un número de cuotas, un número de años, la deuda externa, hasta que el país pueda optimizar sus recursos acá y ojalá tener una mejor producción para poder igualarse la deuda. Exacto, eso es. Y también hay otro paso, ¿no? Hay un segundo paso que planteamos, bueno, la moratoria de la deuda externa está bien, pero también planteamos que nuestros páramos tienen la capacidad de protegerse. ¿Cómo? Quitando las concesiones mineras, porque ninguna ha tenido una consulta de los pueblos, ni tampoco la autoridad de los pueblos. Pero bueno, hablemos con el mundo, ¿sí? Alguna vez se planteó que el ITT puede ser mantenido por su gran mega biodiversidad, pero también los páramos corresponden. Es el principal capturador de carbono, te cuento, en el mundo. Y no todos los países del mundo tienen páramos. ¿Sí? Entonces, el Ecuador es rico en páramos. Entonces, bueno, hablemos con el mundo. Ustedes necesitan oxígeno, Inglaterra, Europa, etcétera, necesitan oxígeno, pero ayúdennos a mantener también la riqueza bajo suelo. Porque si nosotros destruimos los páramos, Cuenca se queda sin agua, el Ecuador se queda sin luz, el mundo se queda sin oxígenos. Entonces, te cuento también que ayer estuve en Loja y los compañeros me dicen, sí, hasta la Virgen del Cisne está concesionada. Sí, está. Entonces, el 100% del macizo de Cajas está concesionado. La Virgen del Cisne está entregada a las empresas mineras. Entonces, corresponde realmente a una reflexión urgente, porque ya no tenemos nosotros solamente que escuchar las ofertas, ¿sí? Ya no es una venta, la votación no es una venta, no es una compra. Las votaciones en la época de democracia corresponde a pensar a qué país queremos apuntar. ¿Queremos apuntar a un país minero? Entonces ahí están toditos los candidatos, dijeron minería. ¿Queremos apuntar a un país no minero? Estamos aquí con Jorge Escala Pachaterán, que yo de mi parte vengo luchando por el tema desde mucho antes de ser candidata. Sí, hay un tema que se llama Verdescopio, que están promoviendo las entidades, las organizaciones, como 55 organizaciones ambientales, midiendo cuál tiene más acercamiento a propuestas reales, y nosotros estamos dentro de los mejores. Así que les invito a visitar el Verdoscopio también. Aquí me anoto para visitar. Visítele. Y bueno, también plantearnos, ¿no, compañera? Llamarnos nosotros a la unidad, a que podamos, en primer lugar, por favor, negarle el voto al señor Noboa. Ya no podemos, hoy está justamente, sé que este podcast va a ser publicado días después, pero justamente hoy están allanando al quinto poder, que es la participación ciudadana. El Ejecutivo, el Legislativo, la participación ciudadana, la Legislativo, etcétera, son poderes independientes. No puede ser que una persona esté atribuyéndose a intervenir en todo lado, incluso en el Legislativo y ahora en el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, hagamos hincapié en esto y elijamos bien. Eso sí, yo les invito a que revisen, ¿no?, nuestras propuestas en nuestras redes sociales, en el plan de gobierno. Es el más resumido, el resto tiene como 120 hojas, nosotros tenemos mucho más resumido, como en unas 20, 30 hojas máximo. Disculpen el texto, la próxima dibujamos. Pero bueno, así estamos. Entonces, querida Carmen, esto estamos planteando. Ahí salió algo muy importante que a mí me gustaría conocer. ¿Qué opinan del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Hay varias opciones, ¿no? Mantenerlo tal como está, mantenerlos con competencias reducidas o generar una reforma a largo plazo para definitivamente eliminarlo. ¿Qué opinan en general de la Constitución que tenemos en el Ecuador que se creó en el 2008? Y desde el Ejecutivo, ¿qué fomentarían, qué impulsarían ustedes? Uy, tantas preguntas. Sí, todas ahí. A ver si puedo responder todas. El Consejo de Participación Ciudadana, al igual que la Vicepresidencia de la República, en estos gobiernos han sido denigrados, ¿sí? Al punto que el señor Noboa no le reconoce pues a su propio binomio, ¿ya? Después de que él eligió. Cuando la Constitución dice, intentando responder las dos preguntas, clarito, en ausencia del presidente, ¿quién le reemplaza? Es la vicepresidenta. ¿Qué hace el señor Noboa poniéndole a cualquier señorita por ahí? Que eso se llama usurpación de funciones. Es penal, es penal. Pero la Fiscalía ahí sí no actúa, pues. Pero cuando se trata de que el Consejo de Participación Ciudadana está
digamos, ganaron, o no sé cómo hicieron el proceso, pero la cosa es que ya no están favoreciendo al gobierno, entonces la fiscalía está ahí. ¿Bajo qué argumento? Yo no sé, pero está ahí tomándose, allanándose, incluso golpeando a los consejeros de participación. Entonces, hablemos claros, pues, señores, señoritas y señores de la fiscalía. O sea, cuando hay un caso de violación a niños, niñas, pero se encuentra involucrado militares de altos rangos, ahí no pasa nada, ¿no? O con el caso de los niños de la Malvina, o que el ministro empieza que sería pues a amenazarle a la fiscal que le dio el habeas corpus a nuestros guaguas, pues. Entonces, esas cosas no pueden pasar, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos? Pues hay que reconocer el poder de la participación. Y por eso nosotros planteamos, se llama Capari, en quichua significa alerta, grito, ¿sí? Pero eso también son siglas de la Convención Ambiental Popular e Intercultural, porque tenemos que pensar postelectoralmente también. Siendo gobierno, o sea, con mucho gusto y comprometidos a llamar desde el gobierno, ¿sí?, desde el Ejecutivo, a que esta convención se haga y que sea el pueblo de las diferentes provincias y los diferentes sectores que definamos en campos de minería, agricultura, de derechos, de niñez, de mujer, ¿no? Con mucho gusto. No siendo gobierno, también tenemos que prepararnos como pueblo ecuatoriano en qué nos articulamos, cómo nos articulamos. Entonces, planteamos justamente Capari para poder articularnos, porque la participación ciudadana tiene que recuperar su autoridad. Y no solamente decir qué es lo que vamos a hacer, sino también incidir en la planificación presupuestaria del Estado para decir, bueno, ¿está cumpliéndose el 6% del PIB para educación? ¿Cuánto corresponde? ¿Cuántos millones de dólares corresponde? Este ejercicio no se lo ha hecho nunca. Lo planteamos hacer. No solamente la Asamblea Nacional tiene que aprobar lo que el presidente manda, también es la ciudadanía. Pero como dicen siempre, no. Bueno, esta convención está planteada, está convocada, estamos socializando también qué vamos a hacer electoral, en el tema electoral, en el tiempo electoral, y bueno, postelectoralmente nos tenemos que ver en Capari. Como gobierno, te digo, compañera, los medios de comunicación y todos nos vemos ahí. Y bueno, en el caso de que Sebastián esté dentro de la Asamblea, será el primer vocero convocando a Capari. Por eso necesitamos que se equilibre el poder del Ejecutivo con el Legislativo. Sebastián está a la altura de la provincia de Azuay, puede llevar a hacer una asamblea importantísima para que compense pues el trabajo. Yo también conozco que gastan tanto y no hacen nada, yo sé, entiendo, estoy de acuerdo, pero entonces pongamos asambleístas al nivel de Sebastián Ceballos para que lleve la vocería que nos corresponde a nivel de la Asamblea Nacional. Yo estoy completamente de acuerdo en que se tiene que construir este país con participación ciudadana. De hecho, los pueblos y nacionalidades, las comunidades indígenas nos dan una cátedra, digo yo, en la participación ciudadana, porque he podido acudir a varias comunidades por mi trabajo, por mis especialidades también, en donde he podido conversar con la gente y ver cómo se organizan y cómo realmente son orgánicos, cómo tienen una participación que incluso muchas veces llega a sanciones propias en el tema cuando se organizan la junta de agua, cuando se organizan las obras de mejora y todo esto de acá. Sin embargo, dejar el poder en 7 personas que desde que entran torcidos, y no es este Consejo de Participación Ciudadana, han sido todos los consejos de participación ciudadana. Uno de los requisitos es que no pertenezcan a ningún partido político. Sin embargo, vemos con las camisetas y haciendo campaña por A, B o C partido político, ¿no? Pero ¿quién tiene que regular eso, compañera? Es el Consejo Nacional de Consejo Nacional Electoral. Por supuesto, él debería hacer algo más allá que revisar, no, usted no está afiliado, entonces no pertenece a ningún partido. Cuando no estoy afiliado, pero tengo mi foto de perfil con el líder de un partido. Entonces hay que ser y parecer también, porque si no, tenemos este tipo de consejos de participación ciudadana que realmente, digo, no nos representan porque no tienen ese afán de hacer que la gente participe, por una parte. Y por otra parte, es el peso que tienen en sus espaldas de elegir a todas las autoridades y entes del control es demasiado grande. Exacto, por eso nosotros no podemos decir, ay, es que hasta nos generan un sentimiento de aburrimiento, ¿no? Ay, ¿qué hacen estos consejeros? Pero no nos dan a entender que es ahí en donde están eligiendo fiscales, jueces, contralor, incluso a la misma presidenta del Consejo Nacional Electoral. Pasa por el Consejo de Participación, que de paso
está prorrogada. Prorrogada ya no sé cuántas veces le han prorrogado. Claro, o sea, entonces, ya esto es inaceptable. Por eso es inaceptable y por eso mismo tenemos que entender que el Consejo de Participación Ciudadana tiene la facultad de generar vedurías, que de paso se han olvidado, ¿no? Sí, entonces ya no hay vedurías. Bueno, hay que hacer las vedurías y esto esto también pasa por un tema de conocimiento, de entender cómo funciona, pero lo que más han hecho todos estos gobiernos es desconocer su funcionamiento y pensar que tiene que desaparecer. Si desaparece, entonces, bueno, hablemos. Exacto. Pero ¿cómo conversas? ¿Cómo llegas a un acuerdo en un espacio de participación? Por supuesto, siendo ahora, parte la Constitución, sí, para intentar responder, tiene alcances demasiado importantes, querida compañera. Una de ellas es el derecho a la resistencia, pero sobre todo el derecho de la naturaleza, al considerarla como un ser humano. Entonces, ¿a quién le estorba más la Constitución? Es a los que están diciendo sí a la minería, porque la Constitución nos ampara a proteger a todas estas concesiones. Incluso en la Constitución hablan se dice, ¿no? Y se plantean los artículos constitucionales que el pueblo donde va a irse la minería tiene que ser consultado, pues. Y claro, esa consulta tiene que ser vinculante. Y eso están ahorita utilizando acá en Cuenca y en el Azuay. Vamos a pasarnos los últimos minutos al tema local. Acá la están utilizando como una falsa, una engañosa, una tramposa consulta previa e informada, después de que en consulta popular, que es la máxima expresión de la voluntad del pueblo, se le dijo no a la minería. Ese es el problema, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Nuestra Constitución, y yo eso sí algo rescato de esta Constitución de Montecristi, es que es la primera en el mundo en que considera a la naturaleza como un sujeto de derecho y no como un objeto. Entonces, esto de que es un avance importantísimo, ¿no? Que sí hay que mantenerlo. Pero en cambio, cuando voy a estos temas como el del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en donde pusieron en manos de 7 personas que desde que nacen chuecos, desde que llegan al Consejo llegan chuecos, imagínense cómo nos va a ir en el resto. Entonces ahí sí hay como mucha tela que cortar y mucho que debatir. Claro, pero si nos quedamos en esa discusión, en ese debate, también estaríamos dándole la razón a que la vicepresidenta no tiene funciones, pues. La Constitución ni en el uno ni en el otro le dice que tienen que esperar o que tienen que en este caso. No, es que ahorita como está la Constitución está clarísima. O sea, la vicepresidenta tiene las funciones y el Consejo de Participación Ciudadana tiene las funciones. Lo que vamos es más allá, a entender qué plantearían ustedes. Yo acá he tenido propuestas desde quitarle las competencias al Consejo de Participación Ciudadana, desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, crear una asamblea bicameral y reformar una Constitución a través de consulta popular y no a través de una constituyente. Entonces hay como varias opciones, varias propuestas que se abren y lo que yo quería saber es, ¿ustedes hacia cuál de ellas se inclinan? ¿Tienen la suya propia? ¿Se mantendrían con esta Constitución? ¿Harían una modificación? ¿O qué es lo que con respecto a esto? Porque esto es lo que nos marca las reglas del juego. Sí, y es tan importante que entender que la Constitución nace de una constituyente que es el resultado de la lucha de muchos años de las organizaciones sociales, ¿sí? Entonces, si queremos nosotros modificar eso, tiene que pasar el mismo proceso. No puede ser por consulta popular. Por consulta popular ya nos metieron el gol. Cuando dijeron, ¿estaban de acuerdo que los militares estén en las calles protegiendo la seguridad? Pucha, del miedo toditos votamos que sí, pues. Cuando, claro, nosotros decíamos, no, los militares no, pero ¿qué vamos a hacer una voz ante toda esa masa que vino, no? A decir, el TC Televisión tomado por delincuentes y que finalmente ni siquiera están presos. No, todo es fácil, es muy manipulable en una consulta popular. Por eso planteamos que es muy importante encontrarnos en Capari, ¿sí? Como una convención, sí, ambiental, pero también es popular, plurinacional e intercultural. Entonces tenemos que hablar, pero es este proceso de participación que muy bien, estoy de acuerdo contigo, que no le dejemos a que el quinto poder se haga cargo, sino nosotros como ecuatorianos y ecuatorianas, ¿sí? Generar un espacio adicional. Ratificamos que la participación ciudadana es la más importante. Bueno, veamos los mecanismos, pero eso sí no puede ser una consulta popular la autoridad de decir si hacemos una nueva constituyente o no. No, porque es muy fácil, muy manipulable. Entramos a una época como ahora. Tenemos un candidato presidente que no sabe si es candidato o presidente. Él mismo manda. Es que él es presidente de lunes a jueves. Viernes, sábado y domingo es candidato. Así estamos y ahora. Lo peor de todo es que le ponen a una señorita y encarga que por tercera vez, o sea, hasta cuando estamos grabando, es la tercera vez que encargó a una presidenta
que no fue electa por los ecuatorianos, mientras la vicepresidenta ayer estuvo en la asamblea buscando ser escuchada. Entonces aquí hay que entender claro cómo están trabajando de la mano el legislativo y el ejecutivo, y a los ecuatorianos nos tienen aquí mintiéndonos que están enojados y que no, que esta línea de aquí, nada, todos son lo mismo al final, y por eso yo cuando mis amigos les ponen el mismo saco a los políticos les entiendo, pero entonces ¿qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos y que sigan los mismos? No, pues busquemos y generemos nuevos liderazgos, y este es el espacio de Políticamente Incorrectos que tenemos para que ustedes conozcan y para que ustedes puedan observar, analizar y elegir responsablemente. Ahí me mandé otra cuña. Entonces, cerremos unos 5 minutitos con el tema de la localidad. No le voy a dejar escapar sin tocar este tema de la localidad. Nosotros acá en Cuenca, en el Azuay y digamos en la zona del Austro, hay muchas necesidades, y yo digo siempre a todos los candidatos que se han sentado aquí para la presidencia, para la vicepresidencia y para la asamblea, como asambleístas nacionales, hay una deuda histórica con el Austro. ¿Qué plantean ustedes? ¿Qué proponen? ¿Qué ofrecen para el Azuay y para el Austro? No solamente que una deuda histórica porque es un accidente, o sea, planifican mismo pues de hacerle daño al Austro. Y yo la verdad no entiendo por qué, si el Austro es tan rico en cultura, en arquitectura, en turismo. Cuando yo vengo a Cuenca o al Austro es lo mejor que puedo decir, y no es que con esto desconozca Galápagos, Amazonía o mi propia tierra, pero mira, por ejemplo, una de las políticas que aplicaríamos directamente es la regulación de abastecimiento de combustible, que en el Austro unas veces hay, otras veces no hay, y yo no entiendo por qué. Yo le explico por qué. Porque construyeron un poliducto mañoso, con coimas, con sobreprecios y mal hecho, y al final de ese poliducto instalaron unas bombonas en un terreno, en un terreno que no estaba apto, donde había una falla geológica. Y luego de que todo esto estuvo hecho y fracasó toda la obra, cogieron esas bombonas y se llevaron a otro lugar, dejando completamente desabastecido al Austro, a Cuenca, al Azuay, del combustible a través del poliducto. Y ahora, como además tenemos unas vías maravillosas y unas carreteras que se cierran constantemente, cuando se cierran las carreteras no hay paso para que puedan llegar los tanqueros, que es la única forma de que nos abastezcamos de combustible. Entonces, la corrupción, los sobreprecios, las obras mal construidas nos dejan nuevamente aislados al Austro. Bueno, confíen en que nosotros tenemos un equipo preparado para que justamente se hagan los lineamientos técnicos para que se abastezcan del combustible, que es importantísimo. Pues, o sea, no puede haber una provincia. Primero somos un país petrolero, y después el Austro no está pues lejos de la Amazonía, entonces geográficamente es inentendible, sí, que tengamos al Austro muchas veces sin combustible. Así que tenemos el equipo necesario para resolver este tema, que podamos tener, al igual que las otras provincias, el combustible todo el momento, todo el tiempo, por un lado. Por otro lado, sí nos hemos planteado esta triplicación de obra pública justamente para resolver temas de vialidad, y se prioriza el Austro ecuatoriano, porque yo he recorrido el Ecuador y el Austro realmente estamos, no sé, en la época de los 80, 70. Es otro país. Entonces, necesitamos hacer estas conexiones viales por muchas razones. La primera es el turismo, porque si se aterrizan en el Ecuador, el paisaje que nos ofrece desde Quito hasta el Austro, teniendo la seguridad en vialidad y la seguridad también social, es increíble, pues. ¿No es cierto? O sea, llegar hasta el paisaje cultural, artístico del Austro es increíble. Imagínate, yo admiro mucho al Austro, que pese a todos estos problemas tienen las mejores ferias en el Ecuador, tienen las mejores ofertas turísticas del Ecuador para el mundo desde el Austro. Entonces esos tenemos que empapar. Entonces ya son 2 elementos. El tercer elemento es revisar las concesiones mineras en los páramos. Eso no puede darse en nuestro gobierno. El Austro ya ha dicho que, sobre todo la provincia, ha dicho que no a la minería, y eso tenemos que respetar. Entonces, para nosotros es mandatorio. Pues estoy planteando que la participación ciudadana se refleja de distintas formas, y una de esas es la consulta popular, donde ya el Austro ha dicho que por aquí tenemos que ir, y ahí no está la minería. Entonces, son elementos que se está planificando, y como te he dicho, la vicepresidencia de la República se encarga todo lo que está refiriendo a temas hídricos, ¿sí? Entonces, imagínate que ahí entra el sistema de riego, porque estuve en Ciñac, ¿sí? al sur de la UCI, y está abandonado pues el campo.
No hay gente, es pueblo fantasma. El campo está completamente abandonado. Entonces estamos entrando a un peligro de hambruna porque no va a haber quien produzca los alimentos en el Ecuador, y ese es uno de los principales elementos que desde el gobierno con Jorge Escala y Pachatrán vamos a inyectar, vamos a resolver inmediatamente. Y lo último y principal, no último, pero otro de los temas porque el tiempo se nos está acabando, el austroecuatoriano es una de las provincias que más migrantes tiene en el Ecuador. Cuando yo he salido fuera del país, en donde quiera me encuentro con un amigo vecino cuencano, don Diego, debe estar escuchándome, ojalá, es mi amigo en Canadá, y ha generado muchos recursos, así como mi familia, ¿no? Hay dos elementos comunes en el Ecuador: o tenemos familias migrantes, ¿sí? O tenemos alguien que sufrió de algún tipo de violencia. Entonces, algunos economistas dicen que están enviando entre 6.000, para otros dicen 7.500 millones de dólares desde el aporte migratorio al Ecuador en remesas. Sí. Entonces, sí planteamos generar un banco del migrante para que esas remesas no tengan un costo de envío. Solo estuve preguntando, ¿no? Mandar $300 al Ecuador cuesta $15. ¿Cuánto cuesta? $15 se coge la agencia de envío. Y también se divide con la agencia que aquí le entrega, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto estamos nosotros, ¿no es cierto?, entregando a las empresas privadas si estamos calculando que hay un ingreso de entre 6.000 a 7.000 millones de dólares? Ve, al migrante realmente está abandonado. Y en más al migrante mismo necesitamos y nos planteamos como Ecuador a reanudar inmediatamente la relación diplomática con México. Para algunos estadistas es 1 millón de ecuatorianos indocumentados en Estados Unidos. Para otros son 2 millones de ecuatorianos indocumentados. Puede ser más, porque no todos están censados, pero necesitamos generar esta relación inmediata con México. Vean, si tienen que llevar las clases, que le lleven. Ahora eso es lo menos frente a los millones de ecuatorianos que van a estar perseguidos y deportados no a Ecuador, sino a México. ¿Qué van a hacer? Avanzar de México al sur no pueden, porque están indocumentados, no pueden salir. A Estados Unidos no pueden regresar. Y si intentan regresar, mira las políticas que Donald Trump está poniendo. Entonces, necesitamos, querida Carmen, que la diplomacia, la relación diplomática de Ecuador y México sea inmediato, porque no podemos nosotros dejar en la orfandad a los ecuatorianos y ecuatorianas. Y si es necesario regresar, bueno, ¿qué políticas vamos a aplicar para que los ecuatorianos que vengan acá están endeudados, han sacado préstamos, están perseguidos por diferentes entidades financieras, incluso por los chulcos? Podemos nosotros incidir. Ayer me encontré con una compañera en Loja que estaba, mira, con cáncer terminal y con artrosis. Y el banco, la cooperativa YEP, le está persiguiendo para que pague. Es un acoso. Es un acoso. O sea, la ley le permite tener protecciones a las personas altamente vulnerables. En la misma condición tenemos que nosotros priorizar a nuestros migrantes. Si tienen préstamos y todo eso, tenemos que poner el hombro en el Ecuador todos. Si nuestros migrantes hicieron el préstamo y tienen que regresar, esos préstamos tienen que ser revisados. No pueden ser que todavía sean acosados, y es nuestro compromiso para que, en el peor de los casos, te digo, porque no es inmediato la recuperación económica del Ecuador, pero en el peor de los casos... Nadie va a llegar a hacer milagros. Y el que le esté diciendo eso no le cree. Es mentira. Entonces, pero en el peor de los casos, de nuestros compañeros migrantes que tengan que verse obligados a regresar, al menos esas deudas tienen que ser perdonadas. No podemos nosotros tener tantos migrantes sin saber qué van a hacer. Entonces, cuenten con nosotros. Yo misma estoy preocupada. Mi hermana está en condición indocumentada en Estados Unidos. Mis vecinos, mis familias están en condiciones indocumentadas. Entonces, yo sé cómo es eso. Es muy distinto decir, es que yo salí a estudiar y soy migrante. Eso es muy distinto. No tiene nada eso que no ver. tiene nada que ver. Estas opciones de masivas salidas del Ecuador es porque no tienen ni la opción de estudiar ni aquí ni allá. Entonces, de alguna manera tenemos que compensar, pero empezamos iniciando, sí, abriendo la relación diplomática entre Ecuador y México. Clarísimas las propuestas. Ha sido Pacha Terán, de la lista número 2, Unidad Popular, quien está candidata para la vicepresidencia de la República, quien nos ha acompañado hoy en Políticamente Incorrectos, donde la corrección política ya se quedó de lado. Aquí decimos las cosas como son, y este es un espacio para que quienes nos están viendo puedan realmente tener y tomar un voto consciente. Este 9 de febrero estamos a días nada más de las elecciones, nuestros últimos programas previo a las elecciones, y decíamos que
Dios nos dé sabiduría para que podamos realmente elegir a las mejores y a los mejores gobernantes que nos puedan sacar adelante después del hueco en el que estamos cayendo. Y no digo hemos caído porque seguimos cayendo. Muchísimas gracias, Pacha. Unas palabras finales para nuestros amigos y un gusto tenerla acá. Yo quisiera decirles tukuya mashikuna, tuparipashunchik, tananajupashunchik, ñukanchik Ecuador mamallaktata ñawpaman apayushanchimi, kaypimi kanchik Jorge Escala, Pacha Terán, kay Azuay markapi kamashi Sebastián Ceballos kapan, chayka ishkay yupaypi tuparishpa aspipashunchik mashikuna. Estoy invitando a que votemos en la lista 2, estamos con Jorge Escala y Pacha Terán, y la provincia de Azuay, como no, Sebastián Ceballos, que es una persona que ha demostrado tener una transparencia y ha demostrado luchar por el pueblo y sobre todo por Azuay. Muchísimas gracias, Pacha, y nos vemos, mis amigos. Chao, chao. Síguenos en las redes sociales. Chao, chao.